Bienvenidos a nuestra clase de diseño de jardines y terrazas. Soy la arquitecta María Alejandra Martínez y este tema a desarrollar son los principios básicos de botánica. El primer concepto que necesitamos entender es que las plantas son seres vivos y por lo tanto utilizamos seres vivos para diseñar jardines. Tienen un gran valor ornamental, además de otros usos que les podemos dar, como por sus propiedades medicinales o de alimentación. Su existencia es anterior a la vida animal y cumple un papel muy importante en el desarrollo y mantenimiento de nuestros ecosistemas. Para poder conocer las plantas que nos rodean, identificar sus diferentes hábitats, sus ciclos vitales de desarrollo y formación, tendremos que empezar por conocer con detalle todas aquellas partes que la componen, así como manejar con facilidad la terminología que se usa para referirnos a ellas. Se darán cuenta que a lo largo de esta clase hay muchos conceptos que probablemente han estudiado cuando estaban en el colegio, así que iremos retomando o acordándonos de ellos porque son conceptos básicos para poder entender cómo funcionan nuestros jardines. Las especies vegetales se encuentran clasificadas de diferentes formas. Lo más importante es poder identificar la nomenclatura que tienen, los nombres de las plantas en un sentido. Las plantas más conocidas llevan un nombre vulgar o común en cada localidad o lugar, que no siempre puede ser usado universalmente, pues varían de lugar a lugar y con los idiomas y con la percepción cultural de las personas. Sin embargo, hay otro nombre que se utilizan, que son los nombres científicos o nombres botánicos. Es el que se usa en el ámbito internacional, en el ámbito científico, para referirse a una determinada planta y se compone de dos palabras, del latín o del griego. La primera palabra corresponde al género, es decir, es una clasificación amplia, y la segunda palabra corresponderá a la especie, que es una clasificación restringida. Es algo parecido al sistema usado para denominar a una persona, apellido y nombre. El primer nombre es generalmente un sustantivo, que puede provenir de orígenes muy diversos, pero que de algún modo se relaciona con las características más resaltantes de las plantas del género. El segundo nombre se define por la especie, que es un adjetivo que describe un aspecto relacionado con la planta, ya sea una característica, una condición geográfica, o ha sido creado en honor de una personalidad o de la persona que la descubrió. Para que nos quede un poco más claro esto, de acuerdo a estas clasificaciones, tenemos por ejemplo la planta que normalmente es llamada higuera y que en términos científicos se denomina como la Ficus carica, es decir, es un nombre científico. Es de esta manera como no se confunde con ninguna otra planta que se le reconoce internacionalmente y su clasificación complementará con la variedad que tenga esta. Por ejemplo, pueden ser variedad de higo morado o variedad de higo blanco. En el cuadrito de abajo vamos a ver, por ejemplo, la variedad blanca, especie Ficus carica. El género son las Ficus, ¿no? Estas tres últimas son las que van a terminar dando el nombre, pero sin embargo puedo seguir viendo su clasificación y la familia serán las moráceas, el orden serán las Epidicenias, las clases serán las dicotiledonias, el tipo las fanerógamas y el reino vegetal.
Ahora, si bien esa es la clasificación científica, podemos decir que dentro del reino de las plantas existen dos grandes grupos que están dados por la forma de reproducción. El primero son aquellas plantas o especies vegetales que se reproducen a través de semillas, y tenemos a las gimnospermas, que son principalmente especies coníferas, y las angiospermas, que son plantas con flores desde árboles hasta pequeñas hierbas, y son las más usadas para el diseño de jardines. Ahora, por la reproducción a través de esporas, vamos a tener a las briofitas, que pueden ser musgos, colas de caballo y ciertas hepáticas. Y también tenemos a los pteridofitos, que son principalmente los helechos. Aparte de estas clasificaciones que hemos visto, con fines de estudio para el diseño de jardines, vamos a proporcionar una tercera clasificación, y esta se da de forma ornamental, es decir, según cómo nosotros lo utilizamos decorativamente. Las especies vegetales entonces les vamos a dividir en tres: en árboles, en arbustos y hierbas. Los árboles van a ser aquellas especies vegetales de más de 6 metros de alto. Pueden ser ornamentales, frutales, maderables y foliares, ¿no? ¿Qué significa foliares? Son aquellas especies que solo producen hojas. Dentro de las ornamentales tenemos las foliares y las florales. El término floral hace referencia a aquellas especies que producen flores. El segundo grupo son los arbustos. Son aquellas especies que miden entre 0.50 centímetros y 6 metros de alto. Se clasifican en dos: florales y frutales. La tercera clasificación son las hierbas, y las podemos dividir en ornamentales, céspedes y especies cubresuelo, es decir, que se ven como un manto sobre la superficie. Estas especies, las hierbas, miden aproximadamente hasta 50 centímetros de alto. Las especies ornamentales pueden ser foliares o frutales. Las frutales son aquellas que tienen pequeños frutos y por lo general son de tipo baya. Siguiendo esta misma clasificación que veíamos en el cuadro anterior, tenemos que los árboles se consideran a todas aquellas plantas de gran desarrollo en las que su tronco y sus ramas son gruesas y por lo general leñificadas. Generalmente son de largo periodo vegetativo y por lo cual se le denomina especies perennes. En el caso de las arbustivas, son aquellas plantas de mediano desarrollo y de troncos y ramas que, aunque pueden ser leñificadas, son generalmente delgadas y por lo común son también perennes. En el caso de las hierbas, son aquellas plantas que generalmente son de pequeño desarrollo, de consistencia suculenta y pueden ser anuales o bianuales. Algunas especies, solo algunas, llegan a ser perennes, pero en este caso generalmente son las trepadoras y las cespitosas o las de tipo césped. Nos vamos a centrar ahora en el desarrollo de la misma planta. Y las plantas, a diferencia de otros grupos de seres vivientes, son capaces de elaborar su propio alimento. Es a lo que le llamamos autrótrofos. A partir del agua, el dióxido de carbono y por medio de la energía luminosa que proviene del sol, las plantas sintetizan la energía química, es decir, producen azúcares y almidón, y también producen como efecto residual a este proceso el oxígeno. El proceso se conoce como la fotosíntesis, que a través de las raíces las plantas toman el agua y las sales solubles en ella, llevándolas por el tronco hasta las hojas para realizar allí la fotosíntesis junto con el anhídrido carbónico. Esto es de lo más común. Sabemos que las plantas producen oxígeno a partir de la contaminación en un sentido. Por eso se han identificado las partes de la planta, que son las raíces, el tronco, ramas, hojas, flores, frutas y semillas.
Sus funciones son diversas en función del órgano del que nos referimos. Pueden ser responsables de las funciones como la fotosíntesis e incluso de la preservación de la especie. La tercera parte es el cuello. Es la parte por la que la raíz se une al tallo. Está por lo tanto en contacto con el suelo y es una parte sensible en cuanto al encharcamiento o a los daños que se pueden producir y pueden favorecer también la entrada de agentes nocivos. Increíblemente, esta parte tan pequeña es la más delicada de la planta. A continuación, vamos a determinar o ir definiendo cada uno de los órganos más importantes de la planta. Para empezar, iremos con la raíz. Y sin perjuicio de la existencia de una gran variedad de formas de raíces, podemos decir que hay tres tipos de raíces fundamentales, es decir, son las de común denominador entre las especies vegetales. Tenemos a las raíces pivotantes, raíces fasciculadas y raíces tuberosas. Dentro de estas normas, según la profundidad que dentro del suelo alcanzan su desarrollo, las podemos clasificar en profundas, superficiales y medianas. Por el otro lado, según el medio en el que se desenvuelven, hay raíces que son terrestres, que son la mayoría. Sin embargo, hay algunas que pueden ser modificadas para su adaptación y están constituidas por las raíces acuáticas y aéreas. Aquí podemos ver los tres tipos de raíces fundamentales. La primera de la izquierda, en la parte superior, es la raíz pivotante. Vemos cómo son raíces más o menos duras, como si fueran unas pequeñas tubitos por donde va a empezar a alimentarse el tallo. Hacia el lado derecho tenemos las raíces tuberosas, que son como pequeñas papas que van a permitir almacenar ciertos nutrientes para la planta. Y en la parte inferior vemos las raíces fasciculadas. Por lo general, las raíces fasciculadas son también superficiales y son como pequeñas venitas que se encuentran dentro del suelo absorbiendo todos los nutrientes. En estas imágenes vemos las raíces según el medio en el que se desenvuelven. En la parte superior tenemos las raíces aéreas, es decir, toman los nutrientes y la humedad a través de estas raíces que están en el aire. Y en la parte inferior vemos las raíces en medios acuáticos, es decir, que no necesitan del sustrato o de la tierra. Es bueno recordar que las especies vegetales, para que permanezcan erguidas, incluso en condiciones de vientos fuertes, el volumen del sistema radicular ha de ser igual al que ocupa en la parte aérea de la planta, es decir, lo que nosotros vemos en las copas de los árboles, el tamaño que tienen estas es del mismo tamaño su raíz en la parte subterránea. Por eso es importante que tengamos en cuenta el desarrollo final que tendrán las raíces al determinar una especie vegetal para nuestro diseño. Si no, tenemos problemas como los que se ven en la fotografía, raíces que sobresalen, rompen el suelo o que se extienden demasiado porque no fueron planificadas adecuadamente. El segundo órgano de la planta que veremos es el tallo. Para nuestros fines ornamentales adoptamos
un conjunto de tallos, ramas y hojas, refiriéndonos al aspecto de las plantas en armonía de sus proporciones y adecuada volumetría, que van a integrar en todo caso la concepción plástica de la planta. Por eso las clasificamos de la siguiente forma: columnares, monopódicos, simpódicos, trepadores, volubles, subterráneos y rastreros. Podemos ver en las especies de tallo columnar que es un tallo muy grande que termina coronando con vegetación, es decir, no tienen ramas que salen de él. En el monopódico, sin embargo, es un gran tallo del cual van saliendo ramas a lo largo de todo su cuerpo. En el simpódico se convierte en un tallo que florean o coronan varias ramas en la parte superior. Los tallos trepadores suelen ser rígidos y empiezan a ayudarse con otras especies para poder crecer, pero se terminan convirtiendo en rígidos, a diferencia de los volubles, que necesitan de todas maneras tener un lugar donde apoyarse. Los tallos subterráneos y rastreros son aquellos más bien que no crecen en vertical, sino en sentido horizontal. Por otro lado, también podemos clasificar los tallos según su consistencia, y los dividimos en 4: leñosos, herbáceos, semileñosos y suculentos. Los leñosos son los tallos o troncos gruesos y duros de árboles y arbustos. Es posible calcular la edad de los árboles contando el número de los anillos del tronco. En los herbáceos son aquellos tallos flexibles, generalmente de color verde y delgados, característicos de todas hierbas, céspedes o claveles. Los semileñosos son de características intermedias, es decir, tienen algunas cualidades de los leñosos y tienen también cualidades herbáceas. Y por último, los suculentos, que son tallos anchos por acumulación de agua en ellos, están determinados para la adaptación de periodos largos de sequía, y en varios casos esta adaptación se ha transformado han transformado las hojas en espinas. También podemos clasificar a los tallos según su aspecto, según el aspecto de la corteza. Pueden ser lisos, pueden ser rugosos y pueden ser espinosos. Y por último, como clasificación tenemos según el medio en el que se desenvuelven, por lo que podemos decir que hay tallos que son aéreos, que son la gran mayoría de los tallos en las especies vegetales, pero también tenemos tallos subterráneos, como los tubérculos, que son la papa, el camote, y los bulbos, por ejemplo, del tulipán o la cebolla. Tenemos también tallos tipo rizomas, que son como el lirio, el bambú y otras semillas gramíneas. Y tenemos los tallos acuáticos, que son como la totora o los juncos. Tercer órgano que vamos a revisar es la hoja. La hoja está compuesta por la lámina foliar o limbo, que es una estructura plana con dos caras. La superior se denomina haz y generalmente es más brillante y colorida. La inferior se le denomina embés y por lo general es más pálida y opaca. Otra parte de la hoja es el peciolo. El peciolo es como un pequeño tallo que une la lámina foliar al tallo mayor. Existen varias clasificaciones sobre la hoja. La primera clasificación es sobre la presencia de los foliolos, es decir, de las pequeñas hojas. Vamos a ver en el dibujo a qué nos referimos. Las hojas simples son las que están formadas de un solo limbo o una hoja predominante, es decir, de una lámina foliar predominante. Las hojas compuestas son las que tienen el limbo subdividido en varias hojuelas o varios folios. Tercera clasificación, según la nervadura. Y según la nervadura pueden ser paralelas o reticuladas. Cuarta clasificación, según el borde.
Este puede ser entero, dentado, crenado, aserrado, ondulado y lobulado. Quinta clasificación, según la inserción en el tallo, y estas pueden ser alternas, opuestas o verticiladas. Esta clasificación hace referencia a la disposición del peciolo. Ahora, considerando las funciones de la hoja, es fácil entender lo importante de mantenerlas en buen estado sanitario, es decir, limpias, sin polvo, sin parásitos o sin pequeños bichos que puedan mortificarlas. Cualquier daño va a perjudicar el proceso de fotosíntesis, de la producción de alimentos y por ello el crecimiento de toda la especie vegetal. Vamos a ir viendo en las siguientes imágenes cuál es la forma, las formas de clasificación. En esta imagen que vemos aquí, según la forma como se une, pueden ser pecioladas o sesiles, y vamos a ver las clasificaciones de abrazada, sentada, perfoliada, sentada envainada o peciolada simplemente. También podemos clasificarlas según los folios, como habíamos dicho, y tenemos aquí las trifoliadas, es decir, de 3 folios, las quinquefoliadas, de 5 folios, digitofoliadas, que es decir, que tienen varios, las pinnadas, que son folios que se abren hacia un lado y hacia el otro, y las bipinnadas, como lo podemos ver en la imagen. Según la nervadura, dijimos que podían ser paralelas o reticuladas, y clasificamos estas 4: rectinerviadas, curvinerviadas, peninerviadas y palminerviadas. Según la forma del limbo, tiene una clasificación mucho más amplia. Las acuminadas son aquellas que terminan como en una puntita, cordiformes, que tienen forma de corazón, arriñonadas, las ovadas, las abovadas, las astatas, lanceoladas, oblongas, digitadas, palmeadas, peltada, pinatiseca, sagitada, truncada, circular, ovonoide, elíptica, espantulada y falcada. Quizás la hoja, según la forma de limbo que más conocemos, son las acuminadas. Y para culminar, la clasificación de las hojas según la forma del borde. Tenemos a las lisas, dentadas, bidentadas, bicrenadas, trilobadas, sinuadas, palmitilobadas, cuadrilobadas, quinquelobadas, bilobadas y digitolobadas. Quizás puede parecer un poco extensa la clasificación de las hojas. Sin embargo, tengamos en cuenta que la mayoría de las especies vegetales tienen folios, tienen hojas, y esta clasificación de hojas nos permite establecer patrones, texturas para el diseño de nuestros jardines. Y para culminar los órganos de la planta, veremos las flores. Las flores están compuestas por estambres. Los estambres vienen a ser los órganos masculinos que producen el polen. Luego tenemos el carpelo u ovario, que es el órgano femenino, donde se producen los óvulos de las plantas. Al ocurrir la fecundación, estos darán origen a las semillas. Alrededor de los órganos masculinos y femeninos están los pétalos, que van a atraer a los insectos. Los sépalos
tienen una función protectora del capullo. Y como podemos ver, todos estos se van a ir juntando para formar en sí misma la flor. Al conjunto de pétalos en una flor es lo que denominamos corola y que dará lugar a nuestra primera clasificación. Las flores, clasificadas según su corola, se dividen en dos grupos, los gamopétalos y los diapétalos. Los gamopétalos se dividen en corolas tubulares, infundibuliformes, campanuladas y labiadas. Y los diapétalos en corolas rosáceas, crucíferas, carifoláceas y papilonáceas. Espigas simples, espigas compuestas. Luego tenemos a la clasificación de la umbrela o umbrelas compuestas. Con estas clasificaciones hemos terminado la clase de hoy. Los invito a aproximarse a nuestra plataforma virtual para poder ver las tareas pendientes.